Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Gold, soy tarotista con enfoque evolutivo y hoy día en este video les traigo una pequeña lección, un pequeño tutorial respecto a algo que es muy básico en el tarot, pero que al mismo tiempo siento que no se habla mucho y es cómo hacer la mezcla de las cartas. Y también vamos a abordar algunos temas que también son controversiales y los quiero aclarar. Y antes de empezar, voy a partir. Aquí no sé si se ve bien. Ahí se ve súper bien. Voy a partir con esta baraja Bicycle. Es una baraja de póker, una baraja de francesa que tiene el típico, con los corazones, diamantes, picas, etcétera. ¿Por qué? Porque antes de convertirme en tarotista era ilusionista, mago y principalmente la magia viene desde las, las cartas. Todos los magos empiezan con trucos con cartas. Entonces vamos a partir analizando primero esta baraja y después vamos a pasar a las técnicas con la baraja o con el naipe de tarot. Y voy a mostrarles varios tarot y al mismo tiempo también varias técnicas y algunas cosas. Entonces, partamos con la composición o el material. Estas cartas que tengo acá en mi mano tienen la característica, la cámara no lo va a captar simplemente, pero a ver, voy a ver si puedo, sí, por ahí creo que se puede ver un poco de detalle, pero tienen una cierta textura o rugosidad y que es muy parecido a una tela. Estas cartas, a pesar de que son de cartón, de papel, em, es un tipo de papel que es muy similar a una tela, que está entrelazada, que está como así como entrelazada, y eso las hace muy resistentes y también al mismo tiempo muy flexibles. Yo las puedo doblar hacia el máximo y no se van a dañar tanto. Esa es la primera característica. Y lo segundo es que el tamaño de estas cartas es mucho más pequeño que el tamaño de un mazo de tarot, pero la técnica es muy similar. Obviamente, esto que estoy haciendo acá ahora no se puede hacer igual con un mazo de tarot, pero la técnica es muy similar. Y una de las primeras cosas que aprendemos cuando empezamos a hacer magia es cómo sostener el mazo y cómo hacer las mezclas, obviamente, y manejar las cartas. Y eso también me dio una buena base justamente para trabajar de una forma bien correcta, también al mismo tiempo cuidar las cartas del tarot, que es súper importante. Y antes de partir con las cartas de tarot, quiero decirles que al principio, cuando yo empecé a trabajar en temas de magia, por ejemplo, hacer abanicos, mezclas o cosas tan simples como un corte con una mano, las cartas se me caían. Y lo típico que he escuchado, tanto para la magia como para las cartas del tarot y especialmente la mezcla, es la excusa, porque hay que decirlo, es una excusa de que no, es que tú tienes las manos más grandes y yo las tengo más chicas, entonces no puedo tomar bien las cartas y no. Partamos porque este video es para enseñarles y obviamente no van a conseguirlo inmediatamente, pero sí les da una buena base para que practiquen. Y el resultado final, el éxito de ocupar una buena técnica para mezclar reside únicamente en la práctica. Por eso yo digo que es una excusa decir que las manos chicas. No. Esto es lo mismo que andar en bicicleta, es lo mismo que aprender a andar en auto o cualquier cosa que tú quieras aprender. Va a requerir práctica y vas a partir haciéndolo pésimo. Y es una parte también importante dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, miro para arriba por si acaso porque ahí tengo el monitor. Pero lo importante es seguir practicando hasta que se pueda masterizar y manejar bien la técnica. Y acá tengo mi primer mazo con el cual aprendí el Tarot Rider White Smith. Y literalmente es el mismo con el que aprendí porque está bien gastado. Y les voy a mostrar este mazo. Entonces, la invitación es a practicar y dejar de lado esa excusa de las manos. Todas las manos, da lo mismo el tamaño, pueden manejar esta técnica, pero requiere práctica y requiere que se acostumbre las manos, el tacto y obviamente el cerebro a trabajar la mezcla. Pueden ver que el mazo está un poquito gastado porque lo he usado y obviamente
comparemos los tamaños. Los tamaños son distintos, pero no por eso significa que se necesitan manos más grandes. Simplemente es un tema de técnica. Y eso es justamente lo que le quiero enseñar en este video. ¿Ya? Bueno, el mazo estándar, el Tarot Rider White Smith o también el mazo de Marsella viene en un tamaño de 7 centímetros, perdón, 12 centímetros por 7 centímetros. Ese es el tamaño estándar. Y de acá vamos a, por eso puse la cámara acá para que tuviésemos la mesa. Esa mezcla que yo hice en el aire no se puede hacer con el tarot porque lo vamos a terminar rompiendo. Pero lo primero que podemos ver es la confección de la carta, es mucho más delgada y bueno, la baraja de póker viene con tres capas. Esta carta no, nunca las he abierto, pero es un cartón mucho más simple, es mucho más delgado e inclusive es mucho más flexible. Y si yo lo doblo también se va a romper, igualmente que las otras cartas. Pero tiene una menor flexibilidad en ese sentido. Tiene una menor flexibilidad, por lo tanto es un cartón mucho más simple. Entonces, por eso también es importante manejar una buena técnica para poder mezclar bien y que no se dañen también las cartas. Y esto para mí es súper importante porque esta es nuestra herramienta de trabajo como tarotistas, por lo tanto hay que cuidar esta herramienta. Y yo al menos tengo el plan de que me duren lo más posible y como se habrán dado cuenta, estas cartas ya tienen su buen uso, tienen por lo menos unos 5 años de uso y están en una condición bastante buena. Es un mazo también que ocupo para estudiar. Pueden ver que les puse ahí las, atribuciones de la carta y vamos a ver primero esa mezcla que mostré ahí. Entonces yo tomo la carta por el canto largo y con el dedo, con el pulgar y sosteniendo acá, poniendo un apoyo con la otra mano, voy a ir haciendo presión hasta más o menos la mitad. Tomo con el pulgar, dejo que caiga acá, recibo con esta mano y con esta otra, con los dedos ahí, recibo esta otra carta. Puedo ahí alinearlos, como siempre, tener acá una mesa para poder hacer la mezcla y después pongo las cartas ahí y le doy una leve presión. Yo he visto muchos tarotistas y tengo que decirlo aquí nuevamente, no es un tema tanto de técnica, es un tema más de cuidado de las cartas. La presión debe ser pequeña, no es necesario tanta presión y las cartas se van a entrelazar solas. Y después tomo esto y un poquito de presión y se mezclan. Lo voy a hacer en velocidad normal. Ahí y ahí. Y se mezclan. Listo. Eso es todo. Ahí las mezclo y un poquito de presión. Y si se fijan, están en excelente estado. No están, las cartas no están dobladas. O si se doblan un poco, pero no. Es menor. En el fondo, así nosotros tenemos un mazo mejor cuidado. Ahora, también para aquellos o aquellas que estén aprendiendo tarot, igualmente tengan las manitos chicas, también hay otra forma de hacer esta misma mezcla, pero en vez de tomarlas desde el canto largo, las tomamos así, ahí, las tomamos del canto corto. Entonces ocupamos estos tres dedos, dedo pequeño, el dedo del medio, no, este es el del medio, perdón, anular al medio, y ocupo este otro para apoyar acá con el pulgar. Y es la misma técnica. Tomo más o menos la mitad del mazo, la giro, voy alineándola y ahora esto incluso requiere menos presión y es la misma técnica. Voy apoyando acá con el dedo índice, con mis dedos índices en ambas manos y con el pulgar simplemente voy presionando y dejo caer. Y listo. Si se fijan ahí, están mezcladas y después voy alineando. Lo voy a hacer como si lo estuviera haciendo de forma profesional atendiendo a un cliente y aquí podemos ir mezclando las cartas. Y eso. Otra mezcla que también hay dos formas de hacer, que es la mezcla en las manos, que es simplemente recibir el mazo en la mano izquierda, si tú eres zurdo, perdón, si eres diestro, si eres zurdo ocupa la otra mano, pero la recibes así como estuviéramos recibiendo ahí algo, ahí recibimos el mazo, tomamos por el canto largo, así, así,
Tomamos las cartas y simplemente levantamos. Y acá hay dos formas de hacerlo. Una forma puede ser ir pelando con este dedo y con la fricción que se genera, un poquito de presión, y vamos pelando una a una las cartas. Así. Entonces vamos pelando así. Y esto se puede hacer a mayor velocidad, pero en realidad no hay apuro. Eso es otra cosa importante. Póker, juego. Ahí se necesita destreza y apurarse. Pero si estás haciendo una lectura de tarot, nadie te apura y eso es importante también para poder conectar con tu intuición. Otra forma, también muy similar, tomamos el mazo, tomamos un pedazo grande, una porción grande del mazo, y en vez de yo pegar con el dedo, simplemente pongo acá para recibir y voy tirando y voy soltando la presión con el pulgar y con estos dedos que están recibiendo el mazo. Entonces lo voy a hacer en cámara lenta. Ahí suelto, 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 suelto. Y ahí se me cayó una carta. Vamos a ver el tema de las cartas que se caen. Por ejemplo, esa se cayó y yo estaba mezclando lo más prolijo y con la mayor técnica posible. Esta es, por ejemplo, la que más me gusta a mí, al menos. Y bueno, ahí también, si se fijan, voy recibiendo con el pulgar para que no se caigan. Y obviamente saltó una carta, mira, saltó el 5 de bastos. ¿Por qué saltó el 5 de bastos? Porque el tema es polémico, porque yo voy a hablar sobre las cartas que se caen, si son señales o no son señales. En mi TikTok tengo un video que es súper polémico respecto a las cartas que se caen, porque hice un video respondiendo a una chica que era muy desprolija, muy al lote, muy desordenada y con poca técnica, y justamente por eso estoy haciendo este video para aclarar más en detalle. Tenía muy, muy, muy poca técnica para hacer la mezcla de las cartas y saltaban muchas cartas y he visto varias tarotistas y varios, más que nada tarotistas, más que nada he visto tarotistas que mezclan muy, muy, muy así y van saltando muchas cartas y es como como que estuvieran bailando las manos. Em, y eso también, obviamente, para mí por lo menos no son señales cuando no te dedicas a... Y esta es más que nada mi opinión, y aquí lo quiero dejar bien en claro porque no va a faltar el que va a decir, no, pero es que a mí me saltan y yo no que tengo las manos chicas. Yo aclaré las manos y aclaré el tema de que es mi opinión. Si no estás mezclando con la técnica correcta, obviamente van a saltar cartas porque no estás ocupando una técnica. Entonces, yo al menos cuando estoy muy desconcentrado o estoy escuchando al consultante y empieza a mezclar y de repente, por ejemplo, que se me cae el mazo y se me caen unas cartas, obviamente eso es que yo estoy como no concentrado en las cartas. Ahora, si estoy mezclando, por ejemplo, y estoy cuidando la técnica y salta una carta, sí, ahí lo tomo, yo al menos lo tomo como un mensaje. Si tú estás ocupando la técnica correcta, la has practicado y te salta una carta, dos cartas, pero no saltan muchas cartas, digamos, sino que saltan algunas cartas, sí, yo lo tomaría como una señal y a veces cuando saltan de esa forma, sí, yo lo tomo como señal y lo había dejado para el final del video y vienen más mezclas, pero sí, las cartas que saltan son señales. De hecho, todos son señales, todos son símbolos. Cuando uno está en una lectura de tarot, todo es símbolo, incluso lo que dice el consultante. También te puede indicar ciertas cosas respecto al mismo consultante o al mismo tema. Y si salta una carta y tú estás mezclando bien, yo lo tomaría como un aviso. Algo tiene esa carta que decirte y por eso a mí me salió el 5 de bastos. Nos vamos a pelear acá. Acá van a haber comentarios con pelea. Me gusta. Eh, Así que eso, bueno, como les dije antes, esta es mi opinión y obviamente este video es para enseñar técnica y desde las raíces de todo el tiempo que me tomó aprender magia. Esa es otra técnica. Otra que he visto es también que toman el mazo así y van recibiéndolo en la otra mano ahí y van pelando cartas de arriba, que esta es una opción que también puede servir para las personas que sientan que tienen las manos muy chicas
y todavía tengan ese paradigma, esa creencia limitante, pueden probar ir mezclando las cartas ahí. Vamos, recibimos y sacamos un poco. Importante acá ocupar este dedo para que no se caigan ahí las cartas y contenerlas bien. Y vamos mezclando ahí las cartas. Y también es una muy buena mezcla que yo al menos no ocupo. Bueno, también tenemos otra mezcla que es la de mezclarlas en... Voy a hacerlo con una porción del mazo, porque la verdad, ponerlas ahí y mezclarlas así, si eres principiante y todavía no quieres atender y todavía no manejas bien la técnica, también es una buena opción hacerlo así porque al menos te permite empezar ya a trabajar con el tarot y por mientras en paralelo puedes practicar otra técnica si te llama la atención o puedes quedarte con esa. Tampoco juzgo, simplemente doy mi opinión. Y finalmente voy a dar acá unas observaciones, porque yo en mi caso leo las cartas todas al derecho, no las leo invertidas, pero para las personas que las leen invertidas, obviamente pueden tomar una porción del mazo y la otra la invierten. Tomamos el mazo ahí y en vez de hacerlo así, la invierten y pueden ocupar las mismas técnicas. Yo no lo voy a hacer porque, porque no quiero que se invierta el mazo. Y obviamente lo mismo con la otra técnica que es ahí, pero en vez de hacerlo ahí, lo hacemos ahí y mezclan. Pero nuevamente yo no lo voy a hacer. Vamos a separar las cartas para que queden todas mirando hacia el mismo lugar. Bueno, eso es al menos con las cartas Rider White. Ahora, hay otros mazos, como por ejemplo el que tengo acá, que en este caso es el Telema, Tarot Telema. Y a diferencia del Rider White Smith tradicional, no sé si se alcanzará a ver, pero es mucho más, estas cartas son mucho menos flexibles, son mucho más gruesas, tienen mayor gramaje que esta. Y eso hace que sea muy difícil mezclarlas con técnicas como por ejemplo esta, o al menos se van a romper. Entonces, estas tienen que ver más con dejarlas caer. Yo al menos ocupo la técnica así y las voy dejando caer suavemente y eso también contribuye a que no se dañen. Y también hay otros mazos, bueno, este no en particular, que tienen dorado alrededor y así tampoco se van gastando. Y finalmente, obviamente también tenemos los oráculos que también son mucho más anchos y tienen más o menos, vamos a poner ahí la comparación de los tamaños, tienen mayor altura y mayor ancho. Y de hecho vamos a hacer la comparación para que vean también que estas cartas también tienen ciertas, bueno, estas son iguales, pero hay otras cartas que son, no me salió la comparación, pero hay otras cartas que tienen también otras medidas. Algunas cartas que son más grandes. Pero con este mazo, por ejemplo, yo ocupo la misma técnica. Si se fijan, está un poquito doblado, pero un poquito doblado. Y ocupo esta técnica de acá, del canto más corto. Y lo mismo, tomo las cartas, ahí las dejo caer y se mezclan muy suavecita y además así cuido las cartas y obviamente tenemos esta otra técnica y esta también son cartas con mucho más mayor grosor que las cartas del tarot más tradicional. Así que esas son unas pequeñas observaciones respecto al, a los mazos, a los materiales, al ancho. Y espero que les haya servido mucho y abajo le dejo más información si quieren acceder a formación de tarot, masterclass o quizás ahí esté sacando más material. Lo dejaré acá abajo con todos los links y les mando un gran abrazo. Mira, choqué con el micrófono. Les mando un gran abrazo y que estén muy bien.